Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados frente a nosotros. Que el Señor los cuide, que el Señor le dé muchas bendiciones en esta tarde. Los saludamos de parte de Casa del Dios Viviente. Yo soy la pastora Josefina y los saludamos también de parte de la pastora Ruth. Ustedes saben que la pastora Ruth ha estado hablando en las últimas semanas sobre los mensajes que Jesucristo dio al apóstol Juan para las iglesias, de que habla Apocalipsis capítulos 2 y 3. Vamos a orar para que el Señor sea el que nos guíe en este estudio, porque es un estudio realmente. Padre bueno y Dios santo, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, Padre. Te damos la gracia, Señor, por tenernos aquí. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres el único merecedor, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos, que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de nosotros, Padre. Y te pedimos también que tú abras los corazones, Señor, de las personas que van a estar conectadas para que ellas puedan recibir, Señor, tu palabra. Tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz y que tú la envías para que haga el efecto que tú quieres que haga. Así es, Señor, que te pedimos que tú, Señor, le des bendición con este estudio a las personas que están escuchando. Quiero animar, antes de empezar, como estamos en un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo donde muchas personas están acongojadas, tristes, enfermos, muchos también, muchos han perdido seres queridos, muchos han perdido sus trabajos, pero queremos animar a la gente a que se levante. Dios está con nosotros, Dios nunca nos deja. Así es que yo los quiero animar a todos y sobre todo a los cristianos, a los que son la iglesia de Cristo, a ocupar nuestro lugar en este momento, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo muy especial, muy especial. El reino de Dios sufre violencia. Lo vemos por todas partes. Y solo los decididos, solo los valientes son los que van a poder seguir adelante. La palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Así es que levantémonos en este momento. Jesús nos dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Qué hacía la sal en los tiempos de Jesús y en los tiempos bíblicos? Sanaba toda clase de heridas. Entonces la iglesia tiene que levantarse y ser sal de la tierra, como dijo Jesús. Comenzar a sanar a las personas, a los angustiados, a los que no conocen la palabra, llevarle el pan de vida, a los que están enfermos, a orar por ellos, a los que han perdido su trabajo para consolarlos, a los que han perdido familiares. Tenemos que sanar, ser sal de la tierra, como dijo Jesús que teníamos que ser. Y nos dijo también que nosotros éramos la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Alumbra, guía. Así es que nosotros tenemos que predicar la palabra, llevar a la gente al conocimiento de la verdad, que es la Biblia. Tenemos que hacerlo y este es un tiempo muy propicio para hacerlo. No podemos perder el tiempo, porque los tiempos son malos y el tiempo del Señor se acerca. Así es que no perdamos el tiempo y seamos sal y seamos luz, como dijo el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos armas poderosas. El Señor nos ha dejado poderosas armas para pelear en esta batalla y ganarla. El Señor nos ha dicho que nosotros seremos vencedores. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la palabra de Dios que nos guía y nos enseña en todo momento, y tenemos la misma mano de Dios que nos sostiene y nos levanta. Así es que nosotros estamos para vencer, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Así es que vamos a comenzar este estudio. La pastora Ruth había ya estudiado la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Eso es Apocalipsis 2. Ya había estudiado la iglesia de Éfeso y la de Esmirna. Hoy nos toca la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia de que habla, de que hablan esos capítulos. Este mensaje
del libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis es un mensaje que Jesucristo dio al apóstol Juan para que lo llevara a todas las iglesias. Pero el libro de Apocalipsis realmente se divide en tres partes importantes. La primera parte es el primer capítulo que habla del pasado. Porque miren lo que le dice Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto, es decir, el pasado. Le dio el primer capítulo sobre las cosas que ha visto. También le dice, y las que son ahora, que son el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Quiere decir que el mensaje de las iglesias que está en esos dos capítulos representa a las iglesias que están funcionando ahora en este tiempo. Esas 7 iglesias son el tipo o el símbolo y de todas las iglesias que estamos teniendo ahora. Eran 7 iglesias, el número perfecto, el número de Dios. Cuando Dios tiene 7 iglesias, es que ahí están representadas todas, el conjunto de todas las iglesias que iba a haber en este tiempo. Y esos eran las 7 tipos de iglesias que iba a haber. Así es que esos son los capítulos 2 y 3. Y después del capítulo 4 al 22, que es el final de Apocalipsis, ahí ya habla de las cosas que van a venir, habla del futuro. Pero ahora nos vamos a detener en esa iglesia de Pérgamo que está en el capítulo 2. Capítulo 2 de Pérgamo. Y dice así el Señor. Vamos a hablar primero de Pérgamo. ¿Qué era Pérgamo? Pérgamo era una ciudad, ¿verdad? ¿Y sabe lo que significa la palabra Pérgamo? Significa casamiento, unión, acuerdo, matrimonio. Eso significa Pérgamo. ¿Sabe lo que representa la iglesia de Pérgamo? Representa a las iglesias del día de hoy, como esa que había en aquel tiempo, las del día de hoy, que están casadas con el mundo, que tienen un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Eso significa Pérgamo. Y eso era lo que el Señor le hablaba a esa iglesia. La condición de esa iglesia fue influenciada por la conversión del emperador Constantino y continuó hasta el papado. El emperador Constantino fundó a Constantinopla en lo que hoy es Turquía, y que Constantinopla era la capital que ahora se llama Estambul. Entonces vemos que Constantino fue un emperador que se convirtió al cristianismo, pero era solo un cristiano, de esos que podemos decir, entre comillas, que utilizan el nombre de Jesús, pero realmente viven en el mundo. Entonces, el emperador Constantino fue el que causó la división, porque se unió con el papado. Comenzó ahí el papado de la iglesia de Roma, con Constantino. Entonces causó la división que ustedes ven en estos tiempos entre la iglesia romana y nosotros, los llamados cristianos evangélicos, que solo caminamos por la palabra de Dios. No tenemos doctrinas ninguna más. No tenemos catecismos, no tenemos nadie que pueda imponernos nada más que la palabra de Dios. Entonces, de ahí vino la división del emperador Constantino. Entonces, la ciudad de Pérgamo, esa ciudad donde estaba esa iglesia, estaba ubicada al norte de la iglesia de Esmirna. Estaban todas en la misma región de Asia Menor, que hoy es Turquía, y estaba la de Éfeso, la de Esmirna, un poco más al norte estaba la de Pérgamo. Y vemos que el emperador Augusto, que en esos tiempos los emperadores romanos se constituían en Dios,
se hizo un templo, o le hicieron un templo en la ciudad de Pérgamo a Augusto para adorarlo como Dios. Pero también había otro templo importantísimo, que era el templo de una diosa llamada Roma, como el nombre de la capital de Italia. Entonces estaba la diosa Roma por un lado y el emperador Augusto por el otro lado, constituyéndose en Dios, como dioses. Tenían templos en esa ciudad, por lo cual se celebraban ahí ceremonias bien extrañas con símbolos paganos y toda clase de orgías, borracheras e inclusive prácticas sexuales que se utilizan en ese tipo de cultos paganos. Entonces vemos que era en esa ciudad de Pérgamo donde estaba la iglesia, pero fíjense ustedes qué clase de mundanalidad había en la ciudad. Entonces vemos que el Señor le dice, ya aquí entrando en la palabra de Dios, Apocalipsis 2:12, que es donde comienza el mensaje, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel de la iglesia era el mensajero que llevaba el mensaje de Dios a la iglesia, porque la palabra ángel, eso es lo que quiere decir, mensajero. Entonces no era un ángel, sino era un mensajero de Dios, el pastor de esa iglesia, o la persona que llevaba la predicación de esa iglesia, a lo que se refiere cuando se habla de el ángel de la iglesia, el mensajero. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí el Señor se presenta de una forma fuerte porque dice que viene con una espada de 2 filos. Y fíjense quién es que tiene la espada. En Apocalipsis 1:16 estaba Juan diciendo de la visión que había tenido con Jesucristo y dice: tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas, que son las 7 iglesias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca. La palabra de Dios muchas veces nos dice que la palabra es espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice la palabra. Dice que es una palabra viva y eficaz. Viva, eficaz, que hace el efecto para lo que fue enviada. Por eso muchas veces cuando uno está trabajando con alguna persona en este sentido, con la palabra, la persona se conmueve, llora, se inquieta, porque es que la palabra corta. Y por eso, y corta de ambos lados. La palabra corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón de la persona. Es decir, que la palabra de Dios es un arma poderosa, y con esa espada venía Jesús. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Por qué le dice esto? Porque estaba donde había un trono para la diosa Roma y donde había otro templo con un trono para el emperador Augusto, que se constituyeron en Dios. Entonces le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Adversario. Entonces cualquiera que se constituye en Dios es un adversario de Dios, es un enemigo de Dios. Entonces por eso él le dice, yo sé dónde vive, yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. Pero tienes una cosa buena, dice después, porque esta iglesia, siempre en las iglesias va a haber el grupo que tiene un pie en el templo y un pie en el mundo, y un grupo especial que siempre está en todas las iglesias, que es lo que llamamos, que la Biblia llama el remanente fiel. La persona
que permanece fiel a Dios, viviendo la palabra, conociendo la palabra, haciendo la obra, orando y comunicándose con Dios diariamente. Las iglesias todas tienen eso. A veces los grupos son chiquitos, a veces son más grandes, pero siempre hay un remanente fiel que no se vende. Entonces, le dice el Señor, aunque estén viviendo donde está el trono de Satanás, en el versículo 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ese grupo, ese remanente, retiene el nombre de Dios y no niega la fe. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Este Antipas no es Herodes Antipas. Herodes Antipas fue nieto de Herodes, el grande. Pero este es Antipas, otra persona que era un fiel servidor del Señor. Y fue muerto, dice, donde mora Satanás, fue muerto ahí en ese templo. ¿Sabe lo que hicieron con esa persona en ese templo pagano? Lo frieron en un caldero de bronce. Antipas, así murió. En una de esas orgías que hacían ellos, sacrificios. Entonces dice el Señor que fue muerto donde mora Satanás, en el versículo 13. Aquí Jesús, como vemos, elogia primero las obras de lo que hace el remanente fiel, ¿verdad? Y él sabía que Pérgamo era uno de los sitios más difíciles para una iglesia, porque sabe que ahí estaba el trono de Satanás, las iglesias estas de los cultos que instituyeron de la celebración del paganismo y practicaban actos satánicos, orgías sexuales y todo lo que hay en ese tipo de religiones, festividades totalmente impías, mezcladas con la bebida, la borrachera y todo lo que hacen. Entonces el Señor felicita al grupo de la iglesia que retiene su nombre y no niega la fe. Y que demostraron con firmeza que Antipas fue muerto por el testimonio de Jesús. Y como dijimos, ese mártir fue asado en un recipiente de bronce en el tiempo del emperador Domiciano. Creo que fue por los años de 80 a 95 después de Cristo que sucedieron esas cosas. Entonces vemos que en el versículo 14, sigue aquí, dice, pero tengo, ahora viene el Señor a decir lo que tenía contra la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta palabra nos muestra cómo esa iglesia que tenía un pie en el mundo toleraba cosas que no se debían tolerar en una iglesia. Dice, toleraba que tenían un pie con Dios y un pie en el mundo, solo para no sufrir persecución, porque tenían miedo de que le pasara lo que le pasaba a los que estaban perseguidos, lo que le pasó a Antipas. Pero la iglesia no debe tener miedo a eso, porque nosotros sabemos, como decía el apóstol Pablo, que estar con el Señor es muchísimo mejor para nosotros, es muchísimo mejor. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros no debemos temer a nada, no debemos temer persecución, sino hacer lo que tenemos que hacer. A nosotros se nos han dado instrucciones en la palabra de lo que tenemos que hacer y no debemos dejar de hacerlo. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Los hijos de Israel en ese tiempo representaban a nosotros, la iglesia de Cristo ahora. Antes eran los hijos de Israel, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora el Nuevo Testamento somos nosotros, la iglesia de Dios, a los que nos ponen tropiezo.
Dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No solamente comer cosas, sino toda clase de idolatría. Hay iglesias que dicen con la boca que creen en Jesús, pero por el otro lado, ustedes lo ven con tallas, imágenes, cuadros y cosas que representan ídolos. Entonces, la idolatría ha estado siempre y todavía está. Y a cometer fornicación, y otras versiones hablan de actos impuros, cosas que ahora se tienen como buenas y son malas, cosas que contravienen la naturaleza que Dios le dio al hombre y la mujer, que Dios dice en la palabra que no son buenas, sin embargo, la toleran. Y hay iglesias que toleran eso en este momento. Entonces, no todas las iglesias realmente son de Dios. Hay un remanente dentro de las iglesias que esos sí son de Dios, porque están en unión vertical con el Señor todo el tiempo y no se transan por nada que no sea la palabra. Eso sí, pero los que están haciendo lo que el mundo quiere que hagan y van el domingo a la iglesia, esos no están haciendo nada. Porque nosotros tenemos que estar cada día de nuestra vida haciendo lo correcto, lo que dice la palabra. Así es que estos no solamente sacrifican cosas a los ídolos, sino que cometen fornicación, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Y cuando nos vamos a otros lugares a hacer lo que no conviene, estamos traicionando al novio de la iglesia, que es Cristo. Entonces, por eso es que el Señor nos dice que somos adúlteros cuando hacemos estas cosas y estamos fornicando. Hay que entender la palabra. Entonces, el 15 nos dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Es una doctrina que hoy también hay en muchas iglesias. Salvo, siempre salvo. Esa es la doctrina de los nicolaitas. La palabra de Dios no dice que después que usted recibe a Jesucristo y es salvo, usted puede hacer lo que le da la gana y va a seguir siendo salvo. No. La palabra de Dios dice que usted tiene que cuidar con temor y temblor su salvación. Y esas son las palabras que dicen. Busque Filipenses 2:12. Busque Hebreos 10, 38 y 39. Ustedes van a ver, y muchos otros versículos. Eso dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Que cómo vamos, dice el apóstol Pedro, cómo vamos a perder una salvación tan grande. No podemos nosotros irnos a hacer lo incorrecto porque podemos perder nuestra salvación, dice él. ¿Cómo vamos a perder una salvación tan grande que Dios nos ha dado? Entonces la doctrina de los nicolaitas era una doctrina equivocada y hacía que la gente siguiera cometiendo pecados estando en la iglesia, porque le decían si son salvos ya y ya ustedes no pierden la salvación. La palabra de Dios dice que no, que cuiden su salvación con temor y temblor y que no echen atrás. Lo dice muy claro. Entonces vemos que esta iglesia es muy parecida a esta iglesia de Pérgamo, esas iglesias que hoy, como digo, mencionan a Jesús con la boca, pero su corazón está lejos de él, porque solamente van el domingo a la iglesia y después se van a su casa y pasan la semana haciendo lo que quieran y el domingo vuelven para cumplir y tranquilizar su corazón. Pero no podemos, pues dice la palabra también que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces vemos que después el Señor le hace un llamado bastante urgente en el versículo 16. Le dice, por tanto, arrepiéntanse, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
el Señor lo llama a arrepentirse de la mediocridad de la vida que llevaban. La mediocridad quiere decir que hay personas que son tibios, ni son fríos ni son calientes. Y Dios dice, o sea caliente o sea frío, pero tibio no, porque lo vomito de mi boca. Hay que ser frío o hay que ser caliente, hay que estar con Dios o en contra, pero esté decidido a dónde va a estar. Amén. Que Dios vea dónde usted está decididamente. Y estos son tiempos para no ser mediocre, estos son tiempos para no andar, como dice la carta a Santiago, como olas del mar que el viento las lleva y las trae. Nosotros no podemos andar así, nosotros tenemos que arrepentirnos de la vida pasada y someternos a Dios y reprender la obra de las tinieblas. Amén. En la actualidad hay muchas cosas que se le dicen buenas que son malas y muchas cosas malas que se le dicen que son buenas. Entonces nosotros tenemos que estar en lo cierto, en la verdad, sin transigir, en la verdad de Dios, porque Dios es un Dios justo y Dios va a ejercer justicia sobre todo. Y un día, por muy grandes que sean, por mucho dinero que tengan, por mucho poder que tengan y que se creen que son dioses, el Señor le va a pedir cuenta, van a tener que verle la cara y pedirle, el Señor le va a pedir cuenta, van a tener que aceptar que Jesucristo es el Señor y decir que su nombre es el nombre sobre todo nombre. Amén. Así es que tenemos nosotros que someternos a Dios y reprender las obras de las tinieblas, decirle malo a lo malo y bueno a lo bueno. Sí. Y también reconocer a Dios en todas las cosas. Hay que reconocer a Dios. Ya finalmente Él le da a la iglesia, en el versículo 17, tres promesas. Dice, por tanto, después que le dice que se arrepienta, el 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dice, si yo le di un par de oídos, es para que ustedes oigan lo que yo les estoy diciendo. Esos oídos que el Señor nos dio es para oír y entender Amén. lo que Él nos está diciendo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Acuérdense que cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto por 40 años, el Señor lo mantuvo con maná. Ese pan que caía del cielo. ¿Sabe cuál es el pan que viene del cielo para nosotros? Jesucristo. Amén. Jesucristo es lo que el maná representaba en aquel tiempo. Dios los alimentaba con el pan del cielo. Inclusive nació en la ciudad de Belén, casa de pan, quiere decir casa de pan. Entonces, Jesucristo es el pan del cielo que se nos ha enviado a nosotros. Es el pan del cielo, es nuestro maná. Y dice aquí que le daré a comer del maná escondido. Y no crean ustedes que con Jesucristo solo viene la salvación. El que de verdad cree en Jesucristo y lo tiene como Señor y Salvador en su vida, va a ser heredero junto con Cristo de todas las cosas que Cristo va a heredar en el cielo. Nosotros vamos a ser coherederos con Cristo, nos dice la palabra. Gloria a Dios. Es decir, que con ese maná vienen bendición tras bendición. La vida que nos espera a nosotros, lo que creemos, no se imaginan ustedes lo que es. Entonces, dice también que nos dará una piedrecita blanca. ¿Saben lo que quiere decir esa piedrecita blanca? En los tiempos bíblicos era costumbre cuando se hacía un juicio y una persona salía inocente y la otra culpable. Al inocente se le daba una piedrecita blanca como símbolo de que esa persona fue absuelta, de que esa persona no tiene culpa. Y nosotros se nos da la piedra blanca porque ya Cristo pagó por nosotros. Ya Cristo pagó el pecado y todas las cosas por nosotros cuando creemos en Él de verdad.
Cristo pagó por nosotros y Dios nos va a dar ya la garantía de que hemos sido absueltos Amén. en el nombre de Jesús que hizo la obra, ¿verdad? Esa piedrecita blanca. A los que salían condenados le daban una piedrecita negra, era lo contrario. Pero también dice que se nos va a dar, además de la piedrecita blanca, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Hemos visto en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que a mucha gente se le fue cambiado el nombre. El Señor le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, le cambió el nombre a Israel, él le cambió el nombre en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a mucha gente le cambió el nombre. Entonces, eso es símbolo de la nueva vida. Amén. La nueva vida que tenemos en Cristo, Amén. ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que las iglesias que nosotros vemos aquí no es un mensaje a una iglesia pasada, es un mensaje a nosotros, porque el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis representan las cosas que están sucediendo ahora en la iglesia. Sería bueno que nos pusiéramos a meditar en esas cosas y que siguiéramos estudiando todas estas iglesias para que veamos dónde estamos cada uno parado. Amén. Porque el tiempo en que estamos viviendo nos dice que ya debemos poner atención a todas estas cosas. Ya no podemos seguir como en los tiempos antiguos, comiendo, durmiendo, casándonos, pensando en la vanidad de la vida, porque el tiempo se acerca. Ya vemos que comienzan a brotar las hojas, como dice el Señor. Cuando ustedes vean que estas cosas que están pasando ahora comienzan a pasar, es que su redención se acerca, es que ya yo voy pronto. Gloria a Dios. Así es que, iglesia del Señor, comienza a hacer lo que tienes que hacer. No pierda más el tiempo. Y a los que no conocen al Señor, vamos a hacer esta oración cortita, pero quiero antes de terminar que la hagamos. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida, entra en mi corazón. Acepto que moriste en la cruz por mí y que llevaste mis pecados. Gracias, Señor, por la vida eterna. Y ahora sé que soy salva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a los que hicieron esta oración y mucha bendición para todos.